frecuencia vemos que se habla de diabetes y diabetes y diabetes, entre otras cosas, porque es una enfermedad que ha venido en crecimiento y básicamente ha venido en crecimiento porque la mayoría de las personas viene haciendo absolutamente lo contrario de lo que conocemos como estilo de vida saludable. La gente en su gran mayoría cada vez hace menos actividad física o menos ejercicio. Cada día le presta menos atención a los nutrientes que ingiere diariamente en la dieta. Cada día nos dejamos llevar por la oferta en el mercado con los ultraprocesados y los productos ricos en azúcares y en grasas saturadas, que al final la asociación de una ingestión de calorías muy alta en todos estos productos y en todos estos alimentos fáciles de preparar hoy en día, en las comidas rápidas, en las comidas con contenido de azúcar o de carbohidratos muy elevada, asociado al sedentarismo, es decir, a la falta de actividad física, pues esto se traduce básicamente en un aumento de peso. El sobrepeso y la obesidad son el preámbulo de una disfunción metabólica o de una alteración en el metabolismo, específicamente en este caso en el páncreas, y esto generará que la insulina que usted produce, que es un elemento necesario para utilizar el azúcar o la glucosa como combustible o como energía, no va a funcionar de la mejor manera porque esa insulina es no de menor calidad exactamente, pero digamos que no se puede aprovechar de la mejor manera. Esto se conoce como resistencia a la insulina y esto generará una disfunción en el metabolismo de los azúcares, lo cual es el primer paso para generar intolerancia al metabolismo de los azúcares o fácilmente prediabetes. De hecho, la asociación entre el sobrepeso y la obesidad con la prediabetes, considerando este mecanismo que he mencionado anteriormente, tienen una relación directa. Por lo tanto, fíjense que nuestro comportamiento habitual, caracterizado por poca actividad física y una dieta inadecuada, termina haciendo una combinación muy peligrosa que al final deteriora completamente la función pancreática, la producción de insulina y se deteriora el metabolismo del azúcar con la elevación de la concentración de glucosa o de azúcar en sangre. Y esto básicamente se conoce como diabetes. La diabetes puede ser tipo 1 o tipo 2. La tipo 1, que es la infantojuvenil, no vamos a hablar de esa el día de hoy. Vamos a hablar de la diabetes tipo 2, que es la que más se relaciona con el mecanismo que he venido explicando. Ahora, cuando una persona es diagnosticada de diabetes mellitus tipo 2, que se llama también la diabetes del adulto, inmediatamente vienen una serie de cosas a la mente del paciente. Primero, negar la enfermedad, porque no siente aparentemente nada. Y de hecho es cierto, porque es que la diabetes ni en sus inicios e incluso ni luego de tener años de evolución va a generar síntomas muy marcados y la persona equivocadamente cree que porque no tiene síntomas ha logrado manejar la situación, no necesita medicamentos, no tiene que hacer mucha dieta porque no siente nada. Error muy grande. Ahora, cuando la diabetes se establece, y dicho sea de paso, hoy en día vemos que cada vez son más jóvenes los pacientes que diagnosticamos con diabetes mellitus, porque son más jóvenes los que están haciendo sobrepeso, obesidad, sedentarismo y todo lo que mencionamos anteriormente. Entonces, cada vez que diagnosticamos un paciente con diabetes, luego de terminar de negar la enfermedad y terminar por convencerse bajo los argumentos que el médico le haya explicado, que efectivamente no es que tiene un problemita en el azúcar, sino que efectivamente tiene una enfermedad establecida que se llama diabetes mellitus tipo 2, el paciente entonces gira toda su atención a los niveles de azúcar en sangre. Y vemos cómo en el consultorio o en el día a día a uno le comentan: doctor, yo tengo diabetes, o me dijeron en la EPS, o me dijo mi médico particular,
pero yo me voy tomando el azúcar todos los días porque compran un glucómetro y se hacen glucometrías permanentes y está como bien, 110, 120, eso no es muy alto. Entonces yo realmente no me estoy tomando el medicamento porque además me dijeron que esos medicamentos causan daño al riñón y lo pueden a uno dejar ciego y una cantidad de cosas más. Absolutamente falso también. La diabetes es una enfermedad que requiere de un abordaje integral y dentro de ese abordaje necesitamos como primera medida la medicación que permita que se restablezca de la mejor manera el metabolismo de los azúcares que está alterado. Segundo, que se aproveche al máximo la insulina que se está produciendo y que se logre contrarrestar el fenómeno de resistencia a la insulina, es decir, su propia insulina no le está funcionando bien. Los medicamentos ayudan a restablecer estos mecanismos, haciendo que los niveles de azúcar se normalicen. Pero ahí no se termina el objetivo del tratamiento de la diabetes y es justamente la razón de ser de este video el día de hoy, porque todo lo que he mencionado creo que ya lo conocen muy bien. Es entender que no es únicamente pensar en que los niveles de azúcar deben estar normales y ya yo resolví todo, porque si eso lo logro hacer con una dieta moderada o con algún otro tipo de elementos o remedios caseros y una cantidad de cosas más que la gente utiliza, no crea que porque eso está en niveles normales usted está bien. Los medicamentos que hoy se utilizan, unidos a una dieta adecuada, supervisada, no es aguantar hambre, no es eliminar por completo los carbohidratos, no es comer exclusivamente grasa, es equilibrar los macronutrientes para que usted tenga una dieta adecuada y un medicamento bien escogido y una rutina, un estilo de vida saludable en cuanto al ejercicio, usted logra controlar no solamente el nivel de azúcar en sangre, sino las complicaciones que básicamente tiene la diabetes, que se llaman las macrovasculares y las microvasculares. Las macrovasculares o las complicaciones grandes afectan directamente el corazón, y la función cardiovascular, la función renal, que es fundamental, el sistema circulatorio y el sistema nervioso periférico. Cuando nosotros exclusivamente, sin tomar medicamentos, tratamos de llevar una dieta que medio nos mantenga el azúcar aparentemente de acuerdo a su criterio en valores normales, no estamos controlando la posibilidad que se generen esas otras complicaciones. En cuanto a las complicaciones cardiovasculares, les puedo decir que el corazón del paciente diabético es un tema absolutamente aparte, tanto que hay un capítulo completo que se llama el corazón diabético, porque es un corazón impredecible. No solamente en el paciente diabético se aumenta la posibilidad de hacer enfermedad cardiovascular, enfermedad coronaria e inclusive hacer un evento coronario o un infarto. Las posibilidades son más grandes que cualquier otra persona, sino que adicionalmente la posibilidad de hacer una arritmia cardíaca con complicaciones muy graves es muy frecuente en el paciente diabético. Dato importantísimo, la mayoría de las veces los desenlaces fatales de un paciente diabético tienen que ver con su enfermedad cardiovascular, que está íntimamente relacionada. Pero adicionalmente a esto, hay afectaciones de la función renal. ¿Por qué? Porque se alteran los mecanismos de filtración que se llevan a cabo a nivel renal con inicialmente unos cambios muy pequeños que en la medida en que el tiempo va pasando se va deteriorando estos sistemas de filtración, se empiezan a eliminar una serie de sustancias importantes al organismo y se empiezan a eliminar las proteínas que son muy importantes para
nuestro funcionamiento adecuado. Cuando esas proteínas comienzan a aumentar su excreción a nivel renal, terminan deteriorando la función, se establece la enfermedad renal de origen diabético o nefropatía diabética, que en la medida en que va progresando y no se controle, puede terminar el paciente en falla renal o en diálisis, que realmente es una de las complicaciones más grandes que puede tener un paciente diabético. Esto sin contar las afectaciones del sistema vascular, en el sentido que se aumenta la resistencia de los vasos periféricos o del sistema circulatorio. Y de hecho han escuchado que los pacientes diabéticos tienen problemas en la cicatrización. Y una de las razones por las cuales el paciente diabético no cicatriza muy bien, sobre todo en los miembros inferiores, es fundamentalmente porque el aporte de sangre oxigenada y con micronutrientes no se lleva a cabo de la mejor manera, porque hay una afectación en el sistema circulatorio periférico. De hecho, los miembros inferiores en un paciente diabético hay que cuidarlo hasta de una picadura de zancudo, hasta de una uña encarnada, hasta de una pequeña laceración o una herida con cualquier cosa muy mínima, porque puede desencadenar una complicación frecuente que se llama pie diabético, y el paciente termina hospitalizado o, en el peor de los casos, puede terminar haciendo una complicación tipo gangrena que termine en amputación. Y no estamos exagerando, son complicaciones frecuentes de un paciente diabético que no entendió que la razón fundamental por la cual se establece el tratamiento médico, la dieta y el ejercicio es para evitar las complicaciones que tiene la diabetes, no es simplemente para controlar el azúcar. Y ahí es importante que cada uno de ustedes entienda y lo replique con algún familiar o con algún amigo. Justamente estas tres complicaciones grandes, como lo que tiene que ver con la enfermedad cardiovascular, la enfermedad renal, el sistema circulatorio o el sistema vascular periférico y el sistema nervioso periférico, que tiene que ver con una afectación de los filetes nerviosos de las extremidades, que se comienzan a alterar en su funcionamiento como consecuencia de los metabolitos que se generan al producirse el metabolismo del azúcar. No los quiero enredar con esto, pero básicamente los productos de la glicación de la hemoglobina, es decir, una serie de sustancias que se producen en el metabolismo normal de la glucosa, terminan, así como deterioran la función del sistema circulatorio, también deterioran los nervios y generan una patología que se conoce como neuropatía diabética, y el paciente comenzará a presentar sensación de hormigueo, adormecimiento, ardor, calor o dolor tipo corrientazos o dolor punzante, generalmente en la planta de los pies o en los miembros inferiores, que es progresivo, que afecta la calidad de vida de la persona y que, oigan bien, aunque existen medicamentos, difícilmente se puede revertir el dolor de una neuropatía diabética de la mejor manera. Por lo tanto, la calidad de vida de la persona se ve tremendamente afectada. Entonces, fíjense cómo hay una serie de complicaciones producto de una diabetes que no se entendió desde el comienzo, que el médico no tuvo el tiempo suficiente y el lenguaje claro para explicarle a usted que no era simplemente mantener el azúcar controlado, que los medicamentos no solamente bajan el azúcar, sino que evitan las complicaciones a futuro, y que realmente como consecuencia de esas complicaciones es que se pueden generar desenlaces fatales en un paciente diabético. Dicho en palabras un poco toscas, y perdónenme si utilizo esta frase, al paciente diabético no lo mata el azúcar alto, lo hace las complicaciones cardiovasculares o renales como consecuencia de no haber entendido que el compromiso de la dieta, el medicamento y el ejercicio es para toda la vida.
En la medida en que el paciente entienda esto, se compromete desde el principio en su tratamiento, su vida seguirá normal con unas restricciones en el consumo de los azúcares, pero adoptando unas medidas de estilo de vida saludable que lo único que van a hacer es evitar complicaciones fatales y permitirle que viva una gran cantidad de años en una vida agradable, en una calidad de vida adecuada, como cualquiera lo quiere tener. Así que espero que este mensaje haya quedado suficientemente claro. Este mensaje siempre es para pacientes, por eso utilizo un lenguaje muy sencillo, no es para médicos, no estoy utilizando lenguaje técnico, porque lo importante es que entiendan de qué se trata la enfermedad o específicamente lo que hablamos hoy. ¿Para qué sirve el tratamiento? No solo para controlar el nivel de azúcar, sino para evitar las complicaciones derivadas de la diabetes mellitus no controlada.